voy a tratar de explicar el tema que vimos hoy, que es de cálculos con un circuito con un inductor. Bueno, para poder entender esto, primero vamos a determinar algunos términos o explicar algunos términos. Tenemos XL, que significa reactancia inductiva, y P significa corriente pico, L significa inductancia, que es lo que estamos trabajando acá en el circuito. W significa frecuencia angular, F frecuencia y está dada en Hertz. BRMS, que significa voltaje RMS o valor eficaz. Y con esto ya podemos entender todo lo que está acá. Bueno, tenemos el circuito que tiene una inductancia que tiene un valor de 2. Entonces con esto ya podemos trabajar. El profe nos dio esta ecuación. Esta ecuación nos servirá después. Dice que el voltaje por el tiempo es igual a 5 seno de 10 por 3 más 30. 30 es la desviación que hay en la onda. Acá hay un ejemplo. Esto no es lo mismo que esto. Esta fórmula está dada por este ejemplo. La fórmula va a cambiar dependiendo de la forma de la onda y de la intensidad. Entonces, por eso es que no se usa siempre la misma fórmula. El profe nos va a dar una fórmula para que podamos encontrar el voltaje. Aquí lo único que me servirá es para explicar esto, que es del menos teta. Aquí tenemos que dice que es menos teta, y eso significa que empieza desde antes del origen. Entonces, en este caso, si aquí tenemos que es más 30, eso significa que va a comenzar después del origen. Solo eso tomaremos de este ejemplo. Todo lo demás ya se determina de otra manera. Bueno, ahora tenemos las incógnitas, los datos que están dados acá. El valor pico es de 5, W es de 10 radianes, θ, que ya habíamos hablado que es la desviación, es de 30 grados, y la inductancia, que es de 2. Tenemos estas fórmulas que son las que vamos a utilizar. Todo lo que está en morado son las fórmulas. XL, que es igual a 2pi por F por L. W, que es igual a 2pi por F. T, que es igual a 1 sobre F. BRMS, que es igual a 0.707 P. Y I, que es igual a voltaje entre XL. Estas fórmulas ya están dadas, solo las tenemos que tomar. Bueno, comenzamos primero encontrando una de las incógnitas. Acá tenemos que algunas no tenemos los valores completos, entonces no podemos aplicarlas aún. Entonces buscamos una de las fórmulas que sí podamos despejar. En este caso es esta. Tenemos que W es igual a 2pi por F. No tenemos el valor de F, pero sí tenemos el valor de W. Entonces tomamos esa fórmula y despejamos F. F queda que es igual a W entre 2pi. Por lo tanto, F es igual a 1.5915. Después nos basamos en lo que encontramos y sustituimos las demás fórmulas. El paso 2 sería encontrar XL, que nos da de 20 ohms. El paso 3, encontrar IP, que es igual a 250 mA o 0.25 amperes. El 4 sería encontrar BRMS, que sería 0.707 por BP. Ya tenemos acá que el valor de BP es de 5. Entonces eso nos da que el voltaje es de 3.535 volts. Aquí tenemos que encontrar la intensidad. Acá no dice IRMS, pero dice I, la intensidad es igual al voltaje entre XL. Entonces, si tenemos el voltaje que es de 3.535, lo dividimos entre XL, que es 20, y nos da un valor de 0.176 amperes o 176 miliamperes. El paso siguiente es tomar todos estos resultados y graficarlos. Entonces dibujamos las ondas. Este es el valor de la intensidad pico, lo colocamos así, y
y graficamos todos los demás datos. Aquí al principio nos dice que el voltaje pico es de 5, entonces colocamos el 5 acá, graficamos, sabemos que tiene una desviación de 30 grados, por lo tanto va a comenzar después. Y nos guiamos en los datos, colocamos todo esto. Ahora nos falta encontrar el voltaje y la intensidad. El voltaje, ya sabemos, era la fórmula que nos dio desde un principio. La sustituimos y encontramos esto. Y la intensidad, igual, como ya sabemos, esto es igual a voltaje entre XL. Entonces nos da que es de 191 miliamperes. Los 10 segundos que tenemos acá son 10 segundos que tomamos para determinar los demás datos. No es como de que vamos a encontrar algo, vamos a intentar, no es un valor específico, es un valor prueba. Lo tomamos para poder encontrar los demás. Podemos usar 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Simplemente es como un marco de referencia para poder encontrar todo lo demás, pero no afecta en nada que tomemos otros valores. Entonces, el tiempo y la ecuación, la ecuación principal, nos las va a dar el profesor. Y nosotros lo único que tendremos que hacer es encontrar todo lo demás, todas las demás incógnitas. El paso siguiente y el último es hacer la simulación en Wizard, y ahí nos mostraba que en el osciloscopio habían dos ondas y media, 2 ciclos y medio. En el osciloscopio, en la simulación, venía un ciclo, otro ciclo y el otro ciclo quedaba a la mitad. Y nos decía que cada ciclo valía 250 ms. Entonces, si tenemos 2 ciclos y medio, lo que hacemos es multiplicarlo por 250, multiplicar los 250 que nos dice el osciloscopio por los 2.5 ciclos, y eso nos da un valor de 625, que es el valor que colocamos acá, 625. Eso es igual al tiempo. Entonces, para encontrar la última incógnita, solo sustituimos los datos. La frecuencia sabemos que es igual a 1 entre el tiempo. Eso quiere decir que es igual a 1 entre 0.625. Y eso nos da un valor de 1.6 Hz. Y con eso ya encontramos todas las incógnitas. Lo único que haría falta sería graficar igual la frecuencia. ¿Qué sería esto? Y quedaría de la siguiente manera. Acá ya tenemos la frecuencia, que es esto que está acá, que es lo que determinamos al final, y todas las demás respuestas. Como les dije, esto pues ya va a venir en el problema, al igual que el tiempo, y las fórmulas pues igual ya las tenemos. Entonces lo único que tendremos que hacer será encontrar esto, usar esto para poder encontrar las incógnitas que nos den. En este caso, el resultado tenemos que es esto: los 250 miliamperes, los 176 miliamperes y los 191 miliamperes. Y eso sería todo.